Estamos que es que no, pues revisamos las preguntas. ¿Qué vamos a decir? Y empezamos a hablar y fue como, marica, y tal cosa y tal cosa, y terminamos hablando de la cultura caizonita. Bueno, ¿empiezo yo? Sí, empieza, Dani, empieza. Yo siento que la perspectiva de la vida cambió mucho, porque fue pues enfrentarse a una ciudad diferente, y digamos que uno tiene como conceptos de las ciudades. Yo tenía un concepto de Cali muy diferente al que conocí. Para mí Cali pues siempre fue como una ciudad peligrosa, una ciudad de mucho calor, una ciudad que no era como cultural, que no era cívica, como que esa era mi perspectiva desde acá. Pero pues obviamente cuando yo llegué, todo cambió. O sea, Cali para mí es de las ciudades más hermosas del mundo, yo la amo, amo su cultura, amo todo lo que puedo aprender allá, y siento que me ayudó mucho, mucho a crecer. O sea, Cali fue muy importante en mi vida para ser lo que soy hoy. Y de Caicedonia, las perspectivas también cambiaron mucho, porque cuando yo estaba acá, no encontraba qué hacer en Caicedonia, yo no sentía como que Caicedonia fuera un lugar para mí, y le veía muchos defectos, muchos errores. Sí. Pero ya estando en Cali, empecé a extrañar Caicedonia, empecé a extrañar su cotidianidad, su tranquilidad, como cosas que de pronto en el momento yo no era consciente. Entonces, ya obviamente al llegar encuentro una Caicedonia diferente, una Caicedonia que creció mucho en el tiempo que yo no estuve, y que ahora la perspectiva pues mía es poder, o sea, que es un lugar donde se pueden hacer muchísimas cosas, donde se puede crecer muchísimo. Y vine también como con una visión de cómo me gustaría ver a Caicedonia. Sí. Y que pues ese fue el pase mágico. El pase, sigue el pase. Bueno, pues, a ver. Yo creo que es muy chévere que empecemos por aquí porque digamos que es el punto que tenemos en común Dani y yo, que es justamente el hecho de que nosotras nos graduamos del colegio, nos criamos aquí, nuestras familias son de aquí, pero nos graduamos y nos fuimos, y irse con 17 años a una ciudad como Cali, que en realidad yo creo que en el colectivo imaginario de la gente, en el imaginario colectivo, colectivo de la gente aquí es muy, y más porque nosotros nacimos en los finales de 90, entonces es muy del riesgo, de que Cali es peligroso, de que Cali es violenta, de que Cali te van a robar y te van a hacer de todo, y entonces uno se va de aquí con 17 años súper asustada porque uno tiene que ir a enfrentar una ciudad que uno, por ejemplo, yo había ido como 2 veces en mi vida a Cali. Entonces llegar allá fue muy difícil. Además, el cambio de uno vivir en un pueblo en el que uno literalmente nos demoraba más de 40 minutos caminando de una esquina del pueblo al otro, y luego llega a una ciudad y si estás de buenas te demoras 45 minutos en bus llegando al sitio al que tienes que ir, y estás muy de buenas. Entonces, por ejemplo, yo vivía súper al norte y estudiaba en Univalle, entonces tenía que cruzar 2 horas todos los días para ir y para regresar. Entonces el cambio, como que en primer lugar abruma demasiado uno hacer un cambio tan abrupto en la vida de uno a esa edad, y llegar y afrontarlo allá y ver que en realidad todos esos miedos también se van desmoronando de a pocos, porque uno llega luego a Cali y es otra la experiencia, ¿no? Porque uno, es una ciudad diferente. Exacto, es una ciudad diferente, una ciudad que yo creo que estoy demasiado agradecida de haberme ido justamente para allá, porque yo creo que en ninguna otra ciudad hubiera encontrado esa pluralidad que hay en Cali. Y Cali tiene algo que Cali es rebelde. Exacto. En su naturaleza. Es de naturaleza rebelde. La llamaron la capital de la rebeldía, porque Cali es un contexto donde es muy crítico, hay mucho pensamiento, hay mucha cultura, y eso también lo hace a uno enfrentarse a unas realidades diferentes. Exacto. ¿Sí? Uno sale de una burbuja. Siento que Cali no tiene burbuja. Cali rompió todas las burbujas, todos los estereotipos, todos los paradigmas, y entonces Cali se vuelve una ciudad de mucho crecimiento, donde uno se cuestiona la vida, donde uno se confronta a sí mismo, y creo que es un espacio que a mí, en lo personal, me ayudó mucho a construir
como la idea que yo tenía de quién soy yo y me ayudó a encontrar un poco ese camino para llegar de nuevo a Caicedonia. Exacto. Y entonces uno llega allá y pues uno como que se va de aquí desilusionado como un poquito de la vida, o lo que ya hemos dicho en anteriores ocasiones, que nos fuimos un poco con el sabor en la boca de que Caicedonia no tiene mucho para hacer, o que no tenía mucho para hacer en su época. Hay que hablar que estamos hablando de hace 7 años, yo 7 años. Entonces, eso también es importante, porque muchas cosas han cambiado. Y el hecho de que en Cali llega tanta gente, parce, que es un punto de confluencia de todo el país, y que uno allá puede conocer tanta gente y ser tan libre. Y yo creo que algo que adquirí mucho en Cali, que me fui con las ganas de adquirir, fue libertad. Sí, y que Cali se presta para adquirir esa libertad. Exacto. Entonces, por ejemplo, crecer en un pueblo como Caicedonia es un poco complicado cuando eres alguien distinto, cuando eres alguien diferente. Exacto. Entonces, digamos que pues yo tengo como 1000 chapas de diferente. Pero con respecto a mi vida aquí en Caicedonia, algo que me limitaba demasiado era pensar que yo nunca iba a poder ser libre de ser quien soy. Pensé que nunca en mi vida iba a poder salir, por ejemplo, del closet aquí en Caicedonia. Yo me fui porque yo tenía 17 años y yo pensé que jamás en mi vida iba a salir del closet aquí. Yo sentía que si estaba aquí me iba a morir enclosetada. Entonces yo me fui con muchas ganas de libertad, y llegar a Cali, donde hay tanta diversidad, donde tú vas a una marcha, es una vaina increíble, donde en Univalle, por ejemplo, es muy normal encontrar parejas sexodiversas, donde la gente es muy abierta, donde te permiten realmente. Yo creo que Cali tiene un libre desarrollo de la personalidad increíble, porque todo el mundo puede hacer muchísimas cosas, puede ser, y yo creo que allá pudimos ser muchísimo. A mí Cali me ayudó a crecer mucho en lo cultural. Digamos que yo me fui con una idea de que es la cultura, pero la cultura acá. Sí, que la cultura acá no, digamos, no es pequeña, la cultura acá es grande, acá hay muchos movimientos, pero sí, digamos que tiene una visión, tiene como un camino y ya. Sí. En cambio, en Cali fue conocer que el arte te permite muchísimas posibilidades. Exacto. Sí, entonces poder tener experiencias dentro de los museos, galerías, dentro del bulevar, que es culturalmente rico. Exactamente. De conocer otros géneros musicales, de conocer cómo es la salsa, que la salsa se vive en Cali todo el día, todo el tiempo. De poder conocer otro tipo de expresiones, esa diversidad de la que tú hablas, poder conocer movimientos como los movimientos de la comunidad LGBT, el teatro que se hace allá, porque es como un espacio donde no solo llegan personas del país ni de Latinoamérica, sino del mundo, y que tienen una riqueza y un legado cultural muy hermoso, desde el cine, desde Enrique Buenaventura con el teatro y los títeres, Luis Ospina, Ciudad Solar. O sea, es como una amalgama de cultura, de identidades, de ideologías que forman todo lo que es el panorama caleño. Entonces, uno salir de aquí, que uno ve como que es la misma estructura, lo mismo, y irse allá a conocer las posibilidades, eso a uno le permite volver y decir, marica, no, tenemos que darle también esas posibilidades a Caicedonia, ¿sí? Buscar que la cultura de acá se siga enriqueciendo, no que se pierda, sino que se enriquezca, y que puedan haber espacios para todas las personas, para esa diversidad, y poder llegar a ser un municipio muy cultural. Y justo lo vimos ayer, que jamás, o sea, el Día del Caicedonismo se volvió como un evento tan grande, donde uno puede ver esa cultura en esos niños, cómo esas semillas de la tradición y de la identidad pasan a los niños, de sentirse orgullosos de su campesino, de su arriero, de su café, de su bandera, de esos trajes típicos y de esa cultura bayuna y antioqueña que tenemos, que nos hace, o sea, es la esencia
que nos hace ser caizonitas. Sí, esa mezcla que nos hace únicos, que nos hace totalmente diferentes, que nosotros, lo que hablamos mucho en la fundación de por qué somos diferentes de Sevilla, por qué somos diferentes de Quijao, por qué somos diferentes, ¿por qué? El hecho de nosotros estar donde estamos ubicados geográficamente, nuestro clima, nuestra idiosincrasia, nuestra historia, el hecho de ser del Valle del Cauca, pero estar tan cerca de Armenia, o sea, yo creo que nos da una pluralidad, una cosa como una vaina, una amalgama muy rara de cosas que nos hacen en esencia muy únicos y es muy bonito porque yo creo que al salir y extrapolar como la experiencia de nosotros estamos acá o por ejemplo yo veía todo muy cuadriculado, muy blanco, muy negro y llegar allá y ver un montón de gamas de colores distintos, unas cosas muy diferentes, unas formas de vivir y de existir y de ocupar los espacios muy diferentes y yo creo que eso también genera un cambio con respecto a la forma en la que uno ve ya Caicedonia. Ese cambio de perspectiva que se da o ese cambio que uno adquiere al llegar allá y ver toda esa diferencia de cosas, hace valorar también esas cosas únicas que uno puede que no viera antes de Caicedonia, pero ya empieza uno a cambiar, o al menos como que en el proceso, creo que nos pasó que empezamos a ver a Caicedonia con otros ojos, como más empezar como a valorar, a enamorarnos, a conocer. Y ahí está la clave, la que acabas de decir, las ganas de construir. Sí, porque Caicedonia ya se vuelve un lugar, una posibilidad para generar mucha diversidad. Sí. Sí, no es que vamos a, como decirlo, se va a imponer una diversidad caleña, una identidad caleña, sino como el punto de que Caicedonia tiene unos símbolos y tiene unos íconos que son únicos en el eje cafetero. Por más de cafetero que seamos y nos vamos por la línea del café, Caicedonia tiene algo en su historia y en su esencia que es única. Y esos espacios se pueden aprovechar para que haya más diversidad y se cultive esa cultura, esa riqueza. Bueno, Dara, ¿cómo cambió tu vida? ¿Cómo Cali transformó a Dara? Bueno, yo creo que me enseñó, primero que todo me permitió ser libre para descubrir quién era. Entonces es bien importante por la limitación que yo creía que Caicedonia me aportaba en ese momento y que en realidad sí me la aportaba porque pues yo tenía 17 años y no tenía el carácter que tengo ahorita de decir ya no me va a limitar Caicedonia. Entonces en primer lugar Cali me dio ese espacio para hacer, para conocerme, para empezar a explorarme y ver quién era yo. Que eso es una pregunta bien, ya ver quién soy yo, pero bueno. Para otro capítulo. Sí, eso es como para 20 capítulos. Pero Cali me dio la capacidad de al menos empezar a preguntarme cosas, empezar a formularme preguntas, empezar a reflexionar, empezar a darme cuenta de que yo no puedo criticar Caicedonia, yo no puedo criticar un otro, yo no puedo pensar o tener una posición de juzgar si yo no estoy en un proceso reflexivo, si yo no voy a pensar qué voy a aportar. Entonces, en ese momento creo que también cambió algo que aprendí mucho en Cali, en la universidad pública, en la lucha estudiantil, en nada más y nada menos que la Univalle. Nada más y nada menos que Univalle. Y en las luchas LGTBIQ y de las mujeres y de todo en las que participé allá en Cali. Y es que si yo no voy a aportar, si yo no voy a hacer algo, entonces ¿para qué me voy a poner a opinar o me voy a poner a criticar? Y en ese aspecto me cambia entonces la perspectiva de Caicedonia. Entonces yo ya decía, bueno, hay que valorar un poco más Caicedonia, no sé qué, no sé cuántas. Y ya luego, pues por cuestiones de la vida que jamás pensé que sucederían, terminé regresando acá a Caicedonia. Y pues logré darme cuenta de que en realidad es mucho más, muchísimo más de lo que yo veía o de lo que yo realmente estaba captando. Cuando ya volví otra vez a vivir aquí a Caicedonia fue que de verdad se me quitó totalmente la venda de los ojos de decir, wow, Caicedonia es una cosa impresionante, es un tesoro, tiene un potencial increíble, hay mucho por hacer, pero el punto es ese, que hay mucho por hacer, que podemos hacer cosas, que hay con qué,
si encontramos gente como nosotros que en realidad nos estamos interesando por crear un diálogo cultural, un diálogo artístico, por impulsar o por gestar Caicedonia culturalmente, yo creo que es muy bonito empezar a darse cuenta que es más provechoso ver desde dónde aportamos y empezar a hacerlo. Sí, para mí Cali fue un choque. Sí, cuando yo me fui también tenía 17 años, estaba pues era muy niña. Digamos que para el imaginario uno a los 17 años ya está al paso de ser un adulto joven, Ajá. pero realmente no, uno sigue No. siendo un niño, un adolescente que vive en un espacio donde a uno todo el mundo lo conoce, ¿sí? Donde uno conoce muchas cosas, pero no es, o sea, es un lugar pequeño, Ajá. un lugar que, que cualquier cosa, pues a ti todo el mundo te conoce. A enfrentarse a la inmensidad de Cali, digamos que afrontar eso fue lo que más complejo me dio porque las dinámicas son muy diferentes. Sí, allá conocer qué es el transporte público, allá conocer que todo es lejos. Sí. Todo es lejos, la gastronomía es muy diferente, o sea, allá la sazón es más pacífico, acá la comida es mucho más andina. Conocer que allá no las cosas no son como tan naturales, orgánicas como acá, sino que allá todo viene de una vitrina. Sí, eso es como lo más chocante. Todo lo que tú te comes viene en una vitrina, conocer frutas que ya venían sin semillas, conocer hasta naranjas que ya venían en papel y peladitas, o sea, como que se pierde mucho la dinámica del campo, que uno aquí está muy rodeado a pesar de que no está en la cabecera. Se siente todavía esa esencia del campo. Sí, allá no. En realidad, sí. Llegar a un lugar nuevo, diferente, enorme, no saberse ubicar. Siento que todo eso a mí me ayudó mucho como a crecer, a tener otras dinámicas, Sí. a valorar mucho la esencia de lo que yo soy, a, digamos, ser consciente de mis raíces, de dónde vengo yo, porque son importantes, y a valorar cada pequeña cosa de mi vida y de lo que yo tenía acá. Algo que sí yo sentía y anhelaba con el alma era la tranquilidad. Cali todo el día, pues es una ciudad todo el tiempo, tiene bullas, alarmas, carros, sirenas. Caicedonia no. Caicedonia llega a un punto donde todo es silencio, es tranquilidad. Yo llegué pues a un espacio que fue Bellas Artes, que yo digo que es un Springfield, es muy diferente a lo que es Cali, porque allá las personas son, o sea, las dinámicas dentro de Bellas Artes eran wow, ¿sí? De escuchar todo el día música, de ver todo el día teatro, de estar como en espacios muy nutritivos desde la cultura. Eso fue para mí como un punto muy fundamental, poder tener la oportunidad de estar todo el tiempo en los teatros, en los museos, conocer las dinámicas culturales de Cali, conocer los íconos, conocer esa esencia de que Cali siempre fue un punto, o bueno, siempre ha sido un punto muy importante para la cultura, la moda, por el puerto. ¿Sí? En Cali creo que aprendí a valorar más quién soy yo, mis raíces, porque yo empecé a trabajar desde mi trabajo artístico como artista, Caicedonia. Siempre mi trabajo habló del territorio y fue aprender a conocer mi territorio, fue aprender a conocer la historia de Caicedonia, todo lo que ha compuesto a Caicedonia, desde sus cosas bonitas, sus tradiciones, hasta la violencia que vivió. Entonces siento que también eso me enamoró mucho más, porque estando lejos fue donde conocí a Caicedonia. Sí, y estando acá nunca tuve como esas preguntas o ese interés de saber más allá de Caicedonia y del territorio. Allá la investigación fue muy grande la que hice estando lejos. Es irónico, pero creo que a veces uno se tiene que ir para valorar las cosas que uno tenía. Yo volví por pandemia. La pandemia a mí me trajo, me volvió y sentía acá de forma muy punzante la necesidad de estar en esos espacios
culturales, de sentir ese movimiento, de sentir como esa vibra cultural. Y acá pues siempre ha habido una tranquilidad, la cultura digamos que es un poco diferente, entonces también eso uno le da como esas ganas de decir, aquí se pueden generar cosas, porque uno como artista, más allá de la creación de obras, es gestor. Exacto. Y desde la gestión usted puede crear unos espacios increíbles que generen esa vibra, que generen esa vida cultural, y siento que poco a poco, entre todos los artistas del municipio se ha ido sembrando esa semilla para darle una vida diferente a Caicedonia, para nutrir esa cultura, para narrarse a sí mismo. Pues yo creo que ahí, por ejemplo, he compartido mucho esta opinión con muchas personas, y es la necesidad de un movimiento cultural, de que de verdad empecemos a comunicarnos, empezar a conocernos, a hablarnos entre grupos, a ver cómo vamos a mover la cultura en Caicedonia, porque de nada nos sirve montar una obra y la vamos a presentar mañana y se quedó en la obra y la gente fue y la vio y salió de ahí, no pasó nada y no les preguntamos nada importante, no se cuestionó nada importante, no hay una trascendencia a lo que estamos hablando. Entonces yo creo que si empezamos a apostar por ese movimiento, apostar por el trabajo también en comunidad, porque es que también tampoco sirve si cogemos y entre todos vamos a tirar para nuestro propio lado, sabiendo que vamos a construir entonces una identidad cultural de Caicedonia, vamos a trabajar en conjunto hasta donde sea posible. Entonces, esa necesidad, esas ganas de un movimiento, no sé cómo decirlo. Bueno, ahorita se va a entrar en modo Dieguito. Dieguito Maradona. Bueno, crear un movimiento en el que nosotros de verdad empecemos a confluir, en el que nosotros empecemos a proponer cosas y saber que Caicedonia tiene la potencialidad. Es que aquí no le hace falta, Caicedonia no le hace falta nada. O sea, aquí sí vamos a buscar cantantes, hay cantantes increíbles, sí vamos a buscar pintores, muralistas, actores, de todo, o sea. Y además del punto donde está, no es cualquier punto. Exacto. O sea, aquí este es un punto de tránsito entre el Quindío y el Valle. O sea, es un punto de encuentro. O sea, solo con eso ya nos dice, aquí se puede hacer muchísimas cosas. La cultura de aquí lo permite, porque aquí la gente es hermosa, es amable, es cálida. Entonces son como que todas esas cositas pequeñas que a veces son tan cotidianas, son las que dan esa esencia y son las que enriquecen que existan esos procesos. Por ejemplo, ver a las abuelas del grupo de danza Marlene y Lombana, cómo ellas siguen con su tradición, qué es lo que les enseñó Marlene, que ellas vienen de ese legado. Exacto. En algún momento nosotros hoy somos el presente de Caicedonia, porque queremos mover la cultura, pero mañana vendrán los niños que ayer estaban, o en muchas generaciones más niños, más jóvenes, que van a cambiar y van a volver a romper los paradigmas de la cultura. Es también entender eso, que hay un legado que Caicedonia tiene, que es un legado bien fuerte, que es un legado bien arraigado, que yo creo que nosotros todos en Caicedonia sabemos quién es Marlene Lombana. Yo creo que muchos sabemos cuál es por ejemplo, todos conocemos a Amado, conocemos a Jorge Wilmer, sabemos quién hacen teatro desde toda la vida, a Polaco, exacto. O sea, un montón de gente, Quinchía, Fabián Quiseno, los chicos de Diamond Kings, Jorley. El arte de danzar con Cristian. Exacto, es gente que uno sabe que, por ejemplo, el de Cristian y todo esto, que somos más de las mismas edades, que crecimos juntos, que uno va viendo más o menos, o al menos son de la misma generación, que uno va viendo como ese legado de todas estas personas que ya tuvieron una trayectoria como Marlene, y que tienen una trayectoria como tu papá o como Jorge Wilmer o como todos los que nombramos. Todos ellos
tienen este legado y lo han traído hasta acá, y en este momento estamos nosotros aquí proponiendo nuevas cosas, pero es entender que no nos sirve con que digamos Daniela y Dara vamos a hacer este podcast y ya. Esa es nuestra propuesta cultural para Caicedonia. Obvio, ¿no? Y no hay una trascendencia, o no vamos a dejar que alguien o que una futura generación también se aproveche de los procesos que estamos llevando, que es también el hecho de aceptar y de entender que en este punto necesitamos es gestionar cultura, porque está, el arte está, el talento está, nosotras podríamos sentarnos y dibujar todos los días o pintar todos los días o hacer arte todos los días, pero eso también es muy limitante porque igual al fin y al cabo tenemos que trascender con eso que se hace. Entonces ya nosotras decidir pasar a la acción y empezar a gestionar esos espacios que son culturales y artísticos, pues nos permite justamente eso, coger como esa antorcha del legado. Y no es que con ella vamos a prender una hoguera y vamos a asar carne ahí. No, sino que es pasarla y que trascienda la cultura en Caicedonia, que el día de mañana, que en unos años podamos decir que la gente puede hacer arte y sostenerse del arte en Caicedonia, y que hay un turismo que es cultural, que es artístico, que es sostenible, que no nos va a generar una gentrificación, o que vamos a saber manejarlo, porque es básicamente porque se está basando en la cultura y en el arte, porque es muy diferente a si lo basamos solamente en recursos ambientales, digámoslo así. Ajá. Entonces, yo creo que me parece muy bonito el hecho de que empecemos a juntarnos y a proponer cosas y a proponer espacios, porque de verdad necesitamos generar ese impulso, que se dé, que la gente quiera hacer las cosas, que la gente asista también a las cosas que uno hace. O sea, pero yo creo que esos son como los primeros pasos. O sea, no podemos decir que ya nosotras y nosotros como comunidad artística hemos revolucionado. Sino que es como el hecho de poder generar espacios. La revolución la hace Caicedonia en general, no los gestores y no los artistas. Como se dice en el arte, en el arte y en el mundo ya todo está creado y nosotros no vamos a cambiar el mundo. No. ¿Sí? Eso sí, los artistas se lo deben como sacar de la cabeza. Los artistas no cambian el mundo, nadie cambia el mundo cambia por sí solo. ¿Sí? Y muta por generaciones, porque ya este mundo, esta Caicedonia no es la misma en la que vivió Marlene Lombana, sino que es una muy diferente, donde amamos su legado, pero también le estamos dando la oportunidad a ese legado de que crezca, de que siga con otras generaciones, con otros niños, y así va a pasar con todo el arte. Por ejemplo, el primer mural de Caicedonia está en la Casa de la Cultura y lo hicieron hace 25, 26 años, y después de una brecha gigante vinieron a nacer más murales en Caicedonia. Entonces ellos nos han dejado ya una semilla y nosotros lo que hemos hecho es que esas semillas empiecen a florecer, porque nosotros somos como esa parte, lo que quedamos de ese legado, quienes lo hemos recibido, y empezamos a pasar también más semillas a las futuras generaciones, pero también a que empiece a florecer esa cultura y ese arte. Otra pregunta. Entonces, Sara, para terminar nuestro primer podcast. Amor, mami, algún mensaje. Estoy en redes. Esto es gracias a la tía Piedad, a mi mamá, a mi papá por el apoyo. Muchas gracias, sí. Gracias, tía Piedad. ¿Con qué terminamos? ¿Cómo terminamos? Bueno, a ver, ¿con qué terminamos? Yo creo que terminamos abriendo una propuesta bastante interesante en la que pues queremos hablar de demasiados temas y muy diversos temas, pero yo creo que lo más importante es el hecho de establecer que estamos empezando a generar unas relaciones en diferentes colectivos, movimientos o formas de gestión cultural en Caicedonia para crear espacios que de verdad nos ayuden a crecer en comunidad. Entonces, pues en eso vamos por ahora. Y también expandir ese concepto que tenemos de cultura, porque la cultura se puede abordar desde muchos ámbitos, no necesariamente desde la cultura artística.
sino que Caizonia tiene muchos movimientos que van más allá de la cultura artística. Entonces, por aquí estaremos. También pensamos en algún momento, cuando esto ya vaya cogiendo carnita. ¿De qué sirve vivir en la ciudad y vale la pena? Sí, siento que todas las personas en algún momento de su vida necesitan enfrentarse a esos cambios, porque la vida es de cambios, ¿sí? No todo en la vida es lo mismo, todos los días cambiamos, todos los días estamos en constante evolución, y siento que afrontar otras realidades, conocer otras puestas, otras propuestas, otras perspectivas, las 3 Ps, son las que realmente ayudan a las personas a encontrar quiénes son, qué quieren, a fomentar el carácter. Digamos que eso no va a salir ya, pero sí enfrentarse a eso lo ayuda mucho a una construcción humana y social, porque no solo uno sale de la burbuja y de su espacio a conocer otras personas, otras miradas, otros mundos. Yo creo que es precisamente eso, un cambio de perspectiva tan abrupto que de verdad permite un desarrollo, un crecimiento personal que es demasiado grande, que yo, la experiencia, el salir, el irse y vivir solo en una ciudad desde los 17 años, durante tantos años, tiene sus ires y venires. Y, por ejemplo, en lo personal, hubieron momentos, al final, sobre todo, que fueron muy difíciles, por eso regresé. Pero yo creo que yo lo haría 1000 veces y volvería, o sea, en ese momento no quiero irme de Caicedonia, pero yo, si no me hubiera ido de Caicedonia, quisiera hacerlo. Me parece que sí es necesario en algún momento de la vida irse y conocer algo más para, en primer lugar, valorar Caicedonia, valorar lo que se tiene. Nadie sabe lo que tiene, no lo tiene realmente. Y también el hecho de saber que uno no se limita tanto para crecer, para aprender cuando uno ya está tan lejos, o sea, uno ya se arriesgó, ya se fue. Entonces uno ya salió de su zona de confort en muchos temas, entonces llega ya y no le da miedo salir de otras zonas de confort. Yo creo que el cambiar sí fue necesario, sí lo haría de nuevo y sí lo recomiendo. Sí. Bueno, esta producción también es gracias a Lente Contacto.